Buenas, el tema que voy a abordar acá es la caracterización genómica de la familia completa de genes terpeno sintasa de la planta cannabis sativa. Ok, para hacer una breve introducción del real impacto que tiene este trabajo, vamos a hablar un poco como una leve introducción. Entonces vamos a describir que, bueno, la planta de cannabis sativa es una planta autótrofa que lo que hace es sintetizar moléculas de tetrahidrocannabinol, cannabidiol y varios terfiles de terpenos. Y hay muchos más compuestos, pero en este momento solo vamos a mencionar estos porque son como los más importantes. Ok, tenemos algunos usos medicinales que aquí hacemos referencia a la referencia 1 del primer paper que usé como prueba, digamos, de que esto de verdad es así. Tenemos que la planta nos puede ayudar para náuseas y vómitos, dolor, insomnio, estrés postraumático, ansiedad, pérdida de peso y síndrome de Tourette. Entonces, tenemos que el perfil de terpenos es muy importante, dado que en algunas enfermedades o algunas patologías tenemos que cuando se encuentra algún terpeno, la eficiencia como medicamento es mejor. Ok, entonces tenemos que la importancia de los terpenos es que son de suma importancia para la comunicación de las plantas y el medio ambiente. Entonces tenemos que a través de un terpeno, una planta puede repeler o atraer organismos hacia ella. Luego también son los que crean el olor y sabor característico de una planta. Juegan un papel muy importante en la forma en que los humanos perciben los efectos de estos cannabinoides, dado que cuando los cannabinoides entran al cuerpo, un terpeno puede hacer que se sienta diferente entre el cuerpo. Ahora, también tenemos que algunos monoterpenos han demostrado un bloqueo o inhibición de tumores en animales. Ok, ahora sí enfocarnos un poco más en el estudio. Que en este estudio tenemos que se realizaron tomaron 240 muestras de un dispensario de Washington, para lo cual usaron una cromatografía de gases y también tenemos que usaron las referencias genéticas de ensamblaje y de transcriptoma de la Jamaican Lion y la Purple Kush. Ok, y estos datos, obviamente los datos de referencia no se utilizaron para realizar correlaciones, dado que no tenemos muestras de estas variedades. Ok, ahora tenemos una variación de la abundancia de terpenos. Acá lo que estamos viendo es un gráfico clúster donde se organizaron todos los terpenos para ver en cuáles hay mayores concentraciones. Entonces, por ejemplo, tenemos que el betamirceno, el betacariofileno y el limoneno son los más abundantes en estas plantas o en estas muestras que se realizaron. Ok, ahora tenemos que los terpenos entre ellos están altamente correlacionados. Por ejemplo, acá podemos ver como tenemos un gráfico de correlación positiva, podemos ver que los puntos se acercan bastante a la línea y también tenemos que ellos hicieron un test de Pearson. Por lo tanto, a como yo interpreto los datos, cuando los datos están muy cerca de la línea en una correlación positiva, tenemos una relación altamente estrecha entre las dos variables. Ahora, cabe decir que en este caso el método estadístico utilizado fue una correlación, dado que tenemos las variables de cuentas, que son variables continuas, en ambos ejes, en eje X y Y. Ok, al nosotros ver este gráfico, observarlo un poco más, podemos sacar las siguientes conclusiones. Ok, es evidente que el betacariofileno y el alfa-humuleno se pueden observar que tienen una relación lineal de 0.2. Por lo tanto, ellos en el paper dicen que el gen TPS9 produce mezclas de betacariofileno y de alfa-humuleno en proporciones aproximadas. La relación lineal entre monoterpenos cíclicos puede explicarse que se ha demostrado por el gen TPS33, que produce que estas dos moléculas en proporciones aproximadamente iguales. Estas sorprendentes relaciones lineales surgen cuando las moléculas comparten una fuerte relación enzimática en común, pero la correlación puede degradarse cuando existen múltiples fuentes de enzimas para un par de moléculas. O sea, lo que diríamos es que al haber más enzimas, pueden agregarle ruido al estudio. Bueno, acá lo que nosotros tenemos es un gráfico de correlación. Entonces, por ejemplo, acá podemos ver que, digamos, se comparan los terpenos contra ellos mismos. Entonces, podemos ver que cuando los puntos son azules, presentan que ellos tienen una alta correlación con los otros.
También podemos ver que los que están en rojo significa que tienen menos correlación. Entonces significa que las variables no están entrelazadas entre ellas. Bueno, acá tenemos un poco la estructura genética de la terpeno sintasa de la cannabis sativa. Por aquí tenemos la lista de genes, cómo se agruparon para ver qué relaciones hay entre ellos. Bueno, ahora para finalizar, ya digamos después de realizar todo el estudio estadístico sobre la planta de cannabis sativa y haciendo énfasis en sus terpenos sintasas, tenemos que el perfil de terpenos de la planta es sumamente complejo y que es una familia muy diversa de sintasas. Luego tenemos que la que presenta un amplio repertorio de 40 a 152 genes TPS. Tenemos que los terpenos y las combinaciones entre ellos pueden atraer o repeler organismos, tanto como por debajo o por encima del suelo, como es el ejemplo del betacariofileno, que es una defensa contra el patógeno bacteriano del Arabidopsis. Ok, ahora por ejemplo tenemos que el betacariofileno y el alfamuleno se producen cerca en una relación de 3 a 1, por lo cual nos damos cuenta que hay una coherente existencia con una sola fuente de moléculas que es el gen TPS9. Por lo tanto, podemos decir que es poco probable que podamos producir una variedad dominante en alfa-humuleno, dado que el gen TPS9 en realidad es compartido con el betacariofileno y con el alfa-humuleno, por lo cual en este caso no podríamos separar esos dos terpenos. Ok, ahora tenemos que la intención verdadera de este trabajo es la caracterización genómica de esta planta y de los genes TPS, para que sirva como una ruta para la próxima generación medicinal. Dado que, por ejemplo, si tenemos que ocupamos un terpeno especial para atacar X tipo de patología, necesitamos un mapa genético para saber qué es posible hacer y qué no es posible hacer en este gran campo. Bueno, y eso sería todo. Muchísimas gracias. Y aquí dejo algunas referencias bibliográficas que usé para hacer la introducción y también viene la referencia bibliográfica del trabajo que aquí estamos explicando. Muchísimas gracias.